Bueno, le preguntaba a Florencia en el bloque anterior cómo se hace desde los lugares de formación para lograr nuevos profesionales con otra agenda, otra forma de actuar en los medios de comunicación. ¿Cómo es esa dificultad también y esa novedad, que ese desafío que implica para las carreras de comunicación y de periodismo en particular, formar a nuevos agentes de la comunicación? Bueno, ahí hay una discusión muy compleja e incluso que se le ha dado mucho lugar en las carreras de comunicación. Vos pensás, Nora, que las carreras de comunicación, todas las carreras de comunicación de las universidades públicas han peleado la ley, han acompañado el proceso, se han manifestado a favor de la ley, incluso muchas carreras privadas, de universidades privadas, claro, ¿no? También, no todas, pero de las universidades públicas todas han actuado muy en conjunto. Bueno, de hecho, en todo el proceso de participación de la ley, claro, fueron a todas las audiencias, creo que fueron uno de los grandes defensores, ¿no? Exactamente, por eso es que están súper comprometidas. Ahora, después, ¿cómo hacer para crear este mapa de una otra comunicación, de una comunicación plural, democrática, una comunicación como derecho? Bueno, esto también forma parte de lo que decía recién, está en una agenda absolutamente presente y es el futuro. Nosotros en la Facultad de Periodismo, por ejemplo, estamos ahora discutiendo, pero esto pasa mucho, estamos discutiendo el plan de estudio, revisando contenidos, no solamente actualizándolos, ¿no?, sino revisándolos, también con muchas dificultades, porque porque las universidades nunca tuvieron tantos años de continuidad como en este momento. Entonces tenemos docentes que están hace 20 y pico de años y que entonces por ahí no está en la autonomía de cátedra. De que la autonomía tiene sus cosas interesantísimas, pero sus cosas también muy complicadas, ¿no? Entonces nosotros en la facultad, por ejemplo, acabamos de aprobar ahora hace un mes una carrera corta, es una carrera de 3 años, que se discutió muchísimo el nombre, que es gestión y producción, es algo así el nombre, pero es gestión y producción de la comunicación popular, y que además la pensamos como una carrera no solamente para que vengan a estudiar a la facultad, sino una carrera para sacarla, una carrera para hacerla con organizaciones políticas, con organizaciones sociales, incluso con espacios del Estado, ¿no? O sea, para trabajarla por ejemplo, estamos conversando con la Subsecretaría de Cultura para trabajarlo con movimientos de campesinos que ya tienen experiencias de comunicación, que tienen radios, que están tramitando señales, porque desde hace, lo de las radios tiene además mucho tiempo, ¿no? Entonces poder trabajar en un tipo de saber en el cual la universidad aporta, tiene algo que decir, pero también tiene algo que recibir de esas experiencias, ¿no? Y este es el modelo de carrera nueva, incluso con la idea de trabajarla con desarrollo social. Bueno, trabajarla, venimos conversando con muy diferentes organizaciones, ¿no? Por eso digo políticas, sociales, incluso con el Estado. Y esa carrera es una carrera que nos es más fácil responder qué tipo de formación, claro, y de perfil, porque empieza, claro, de alguna manera, no empieza de cero, porque empieza de la experiencia que tienen todas estas organizaciones, de la experiencia que tenemos las universidades, pero de alguna manera también empieza de cero, porque podemos convocar a otros que han estado a las orillas del sistema académico, ¿no? O sea, en las carreras que están más como la nuestra, que están más hiperinstitucionalizadas a veces, ¿no? Bueno, a veces la discusión es más difícil porque el docente que enseñó durante 20 años las 5W... sí, las 5W, aclaremos, claro, porque nosotros nos entendemos, pero si no, las 5 preguntas básicas que tiene que responder, claro, una crónica, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? ¿Quién lo protagonizó? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Que no es que hay que eliminar esas preguntas, claro, pero tal vez esas preguntas se sostenían sobre la idea de, bueno, la realidad es esto y el periodismo lo que trata es de representarla, la verdad es lo que se puede ver y tocar, y lo que hace estas preguntas es de alguna manera representarlas. Bueno, digamos, una formación muy empirista, que además está muy fuerte en las carreras de periodismo, porque está muy fuerte también en el periodismo, ¿no? O sea, esto de
esto, ¿no? El empirismo. Bueno, todo... Una de las cuestiones que a mí me parecen más interesantes, y ayer, antes de ayer, cuando lo escuchaba a Correa, lo sentí así claramente, fue como hay muchas preguntas que van a aparecer en las cátedras, en los programas de las materias, en los contenidos nuevos, que no vienen de los laboratorios o de los centros de investigación, sino que hay hoy una escucha más sensible a aquellos otros actores que no están enclaustrados en la universidad, ¿no? Yo pensaba, lo escuchaba a Correa dando una clase, incluso elaborando una... Yo soy titular de una materia que es teorías de la comunicación, ¿no? Entonces, y pensaba cuánto de todo lo que está diciendo, obviamente hoy no está legitimado como una teoría de la comunicación en un manual de los que usamos tradicionalmente como teoría de comunicación, pero claramente hay ahí una teoría de la comunicación. Y hoy las universidades, bueno, yo creo que están con un oído más sensible, con una escucha más sensible a ver todo aquello que las reglas de la epistemología de la carrera académica había dejado por afuera, ¿no? Incluso reconstruyendo, por ejemplo, todo lo que no había circulado como teorías, ni se había legitimado como teoría de la comunicación, pero que habían sido esto que Alcier Argumedo llama las otras ideas, ¿no? O sea, o estas ideas a las orillas de la ciencia, estas que han estado más al calor de las luchas políticas, que por supuesto tienen unas teorías sobre la comunicación, y que bueno, que habían quedado afuera porque la ciencia además siempre fue una ciencia blanca, una ciencia, hoy decíamos de varones, sí. una ciencia donde cuyos diccionarios los ponían los colonizadores. Entonces este esfuerzo, este cambio de paradigma, esta idea, yo escuché cuando yo entré a la facultad, cuando vos entraste, que era esto de la ruptura de los paradigmas, la crisis de los paradigmas en las ciencias sociales, ¿no? Que venía más bien por el triunfo del neoliberalismo. Ahora la crisis de los paradigmas viene por el triunfo de la historia, de las luchas. Entonces eso va dando pistas a veces más claras de dónde apuntar, ¿no? O sea, bueno, a veces menos claras, como diciendo, bueno, no queremos eso, o sea, no queremos un periodista que no se pregunte por el qué de otra manera, ¿no? ¿Qué pasó? Sino, ¿qué es esto? ¿Qué? No solamente por el cómo. No queremos un periodista que pueda ser pensado solamente como individuo, no queremos un periodista, bueno, hay cosas que parecen... Digo, pero ya está Clarín. Clarín mismo no dice hacemos periodismo independiente, ¿no? No sé, en esos últimos spots dicen no somos independientes de la gente. O sea, hasta ellos saben cómo esto no va a impactar en las universidades. Bueno, pero hace 10 años, hace muy poquito tiempo, todavía discutíamos lo de la independencia, lo de la no independencia. Cuestiones que se discuten, pero de otra manera. Claro, sí, que siguen en discusión. Exacto, ¿no? Que siguen en discusión, pero con otras herramientas, ¿no? O sea... No, la verdad que escuchándote me acordaba de dos episodios. Uno, cuando yo hace muchísimos años, bueno, remito a lo personal porque tiene que ver con esto, ¿no? Hice la beca, la famosa beca que en su momento hacía Clarín con la UCA, con la Universidad Católica. Y me acuerdo que haciendo la parte de pasantía en la redacción, un editor me dice, bueno, se había muerto un senador y era tarde, entonces para cambiar tenía que levantar una página que ya había mandado, entonces le dice al cablero, digamos, al chico que le trae el cable con la información, en ese momento no existía internet, no existían los celulares, nada de esto, le dice, déjalo vivir un día más, si no salió en Clarín no se murió. Y esto era solo Clarín. Y hace poco veía en un pequeño, digamos, fragmento de una entrevista a Correa, donde un periodista de la CNN lo cuestionaba por su forma de pararse en la política latinoamericana y le decía que Santos, el presidente de Colombia, había sido tapa de la revista Time. Entonces Correa le decía, bueno, sí, yo me pregunto cuántos ecuatorianos leen la revista Time. Y dice, ¿y a usted no le interesa ser tapa de la revista Time? Y Correa le dice, ni me va ni me viene. Claro. Entonces, eso, cuando decís, ¿qué presidente en otro momento de un país latinoamericano
no hubiese añorado ser tapa de la Sí, revista claro. Time, pero el tipo lo que en realidad lo que está diciendo es otro paradigma, porque a mí me importa la comunicación y el poder desde otro lugar. No. Y me pareció tan develador eso, ¿no? Esa posibilidad de atreverse, de desafiar ese poder establecido, en definitiva. No, incluso a mí me parece tan interesante que pueda ser, porque bueno, se podría pensar en el qué te pasa Clarín, o pero ¿qué es la libertad? Esta pregunta que digo, que nos parece banal, pero dicha además desde cuando la dice un presidente y cuando esto se traduce en una discusión en un aula, que tantas posibilidades de ser transitada tiene, ¿no? Pero bueno, la libertad de prensa es lo mismo que la libertad de expresión, es lo mismo que el derecho a la comunicación. Digo, esto lo están planteando presidentes también, ¿no? O sea, que pongan incluso a la reflexión. Después, bueno, puede haber diferentes opciones, se pueden elegir, pero que esté puesto en la mesa la discusión, que se pueda discutir. ¿no? Exacto, que se pueda discutir, incluso, bueno, parecía, la idea de la libertad de expresión era algo que nadie podía discutir ni pensar, digamos, en cualquier... Hoy todavía algunos se rasgan las vestiduras, ¿no?, en sí mismas, y hoy está en discusión, bueno, que la democracia no es una sola cosa, ¿no? O sea, que no es una cosa a la cual se llega y es eso y punto, ¿no? Digo, siempre ha estado en la filosofía política, en la historia del pensamiento, pero digo, la vida cotidiana, ¿no? O sea, que la libertad de expresión, bueno, ¿qué es la libertad de expresión? ¿La libertad de expresión de quiénes? De que todo esto se discuta. Bueno, esto, aunque el titular de una materia no quiera cambiar su programa, eso ya entró a las universidades. Entonces, digo, la ley, aunque no te conozcas ninguno de los artículos, el proceso que llevó a esta ley y el proceso que trae esta ley hacia adelante, ¿no? O sea, digamos, todo el proceso de luchas, de discusiones, de debates, de articulaciones que permitió esta ley, y no cualquier otra, porque además esta ley es una ley, su letra es, yo creo que no hay otras en toda la región, ¿no? O sea, incluso cuando hablamos de otros presidentes que sea más... Sí, hay que atreverse a ponerla en práctica. Por eso, bueno, claro, por eso creo que algunos presidentes, por más que son muy piolas, digamos, optan por bancarse a los medios y no dar la pelea. Exacto. ¿No? Bueno, yo siempre pienso, cuánto más fácil para lo que se llama, ¿no? O sea, para lo que algunos llaman la gobernabilidad, cuánto más fácil hubiera sido pactar, ¿no? Bueno, pactar hubiera implicado no transformar nada, ¿no? Entonces, bueno, que no lo hayan hecho... trae unas consecuencias sobre los planes de estudios, trae sobre todo, pero sobre los planes de estudios que no se pueden eludir, como también las trajo el neoliberalismo. Yo a veces pienso cómo las universidades, incluso aquellas que con muchos sectores de las universidades que resistieron y que resistieron muy dignamente al neoliberalismo, el neoliberalismo entró, aunque muchos creyeran que no entraba, y no es que entró por la ley de educación superior nada más, entró desde las prácticas de investigación, en los modos de concebir la docencia, en el tipo de conocimiento que era válido, en el tipo de aspiración, esto que decíamos, bueno, yo te lo decía en el corte, bueno, hace un rato, porque ¿no? es más que Pero decía como hace unos años, me acuerdo que todo el mundo quería ser, pero digo, si no era todo el mundo, muchísimos querían ser periodistas de Clarín, y después querían ser, el modelo era CQC, ¿no? En un momento. Bueno, hoy hay infinidad de modelos, y no solamente desde la idea del periodista, ¿no? O sea, no, incluso para aquellos que hacen, me resulta muy interesante porque, pues bueno, yo he hecho siempre más investigación, ¿no? Más, digamos, más desde las ciencias sociales, o sea, nunca fui periodista, pero a mí me resulta de lo más interesante cómo también ha impactado en las áreas de investigación, en los becarios de investigación, cuál es el perfil de un investigador, porque en un momento era que tenía que cumplir determinados pasos, primero tal beca, después la otra, después entraba a la carrera. Ahora, primero lo que sucede es que entran muchísimos más al sistema de investigación, digo, en todas las ciencias sociales y particularmente en el área de comunicación, ¿no? Que la base entran muchísimos, aquel que quiere ser investigador, hacer investigación en comunicación puede hacerlo, sabe que puede vivir de eso y puede hacerlo. Pero además,
aparecen en todas las reuniones. Yo participo presido la Comisión de Ciencia y Técnica de la universidad, he participado en varias reuniones de investigadores, y aparece esta pregunta del lugar de la política, de lo político, de la investigación, los límites entre eso, y bueno, y se dan estas masas de amasado, ¿no? tan fascinantes, porque digamos, un investigador hoy no es el que siente que es un experto de ninguna manera, ¿no? O sea, hay en muchos de los proyectos, cuando vamos a evaluar los proyectos de investigación, aparece el para qué investigar, con un énfasis que antes no lo tenían, que de hecho antes ni se evaluaba eso, ¿no? Bueno, ¿para qué investigar? Esto está en la pregunta de los que están entrando a la investigación, está en las, digo, no como una pregunta individual, ¿no? O sea, están las políticas de investigación, digo, de mejor manera, de peor manera, en los colectivos de investigación. A mí por ejemplo, bueno, que exista Ciencia con Cristina, becarios de los compañeros de Exactas, de la UBA, ¿no? que formaron una agrupación política, pero que hace ciencia, ¿no? O en la facultad hay una agrupación que es Nudos Críticos, con K, ¿no? Que es una agrupación de becarios de investigación, o sea, y que van a investigar al servicio de un proyecto nacional, o sea, que se plantean eso como plataforma. Eso es algo que por lo menos en mi experiencia en la universidad, yo entré en 89, o sea, entré justo para ver cómo eso era eso era casi imposible, ¿no? Bueno, ahora te propongo, antes de terminar, una especie de ping-pong a partir de unas cartas. Ay, yo soy medio lenta. No, ¿sí? Pero eso es muy fácil. Tenés que dar vuelta algunas, no te voy a pedir todas, y te van a aparecer fotos y me vas a decir qué te sugieren las fotos de los personajes. Empiezo por donde quieras. Qué ordenada por la primera. Este es Bruera, ¿no? Exactamente, el intendente de La Plata. El intendente de la ciudad. Bueno, primero, lo políticamente correcto, pero que realmente, yo siempre digo que más allá de lo que nos guste o no, o los acuerdos o no, hay una cosa que para mí siempre respeto, es que ha sido elegido por una amplísima mayoría en la ciudad de La Plata. Yo no me gustarían otros intendentes, me gustaría un intendente tal vez menos atado a ciertos compromisos, como por ejemplo, este es un intendente que en algunas de sus elecciones fue con la boleta de Cristina en los barrios más periféricos y no con la boleta de Cristina en el centro, ¿no? Y eso pragmático. Claro, bueno, cierto pragmatismo, pero a la vez es un intendente, digamos, que ha hecho muchas cosas por la ciudad, esto también es así, y es un intendente que lo quiere muchísima gente en la ciudad de La Plata, ¿no? Y eso a mí me merece respeto, ¿no? Algunos hablan de una posible candidatura tuya. ¿Esto es posible, a diputada? Yo no, a ver... por ahora, no sé. No, la verdad es que jamás, pero realmente no, yo no, jamás lo pensé, y esto no es una respuesta, no es la respuesta debida, es una respuesta que realmente siento. Yo claramente siento que hay una parte que tiene que ver con encontrar el propio deseo, y hay otra parte que es lo colectivo, y yo como decana de la facultad no soy solamente decana, soy decana con un montón de compañeros que tomamos decisiones en un montón de compañeros, y en esto sí me siento un poco, como la respuesta que realmente siento es en el lugar en el que más pueda aportar, porque yo estoy absolutamente convencida de este proyecto, o sea, hasta por todo lo que falta, yo estoy absolutamente convencida de que esto que llamamos kirchnerismo, que este proyecto que conduce la Presidenta a muchísimos compañeros nos convoca, a poner la cabeza, como decía recién, a poner el cuerpo, a poner la imaginación, a poner el deseo, ¿no? Incluso te lo diría así, por lo que falta, o sea, hasta cuando dicen, pero el kirchnerismo está acá y no hizo tal cosa, por todo lo que hizo, que es infernal, porque el otro día veía la película de Néstor y pienso, en tan poco tiempo, o sea, a mí me tiene últimamente impactada eso, en tan poco tiempo todo
lo que se hizo, todo lo que se hizo. Y también porque por todo lo que falta no creo que haya ningún otro proyecto en la Argentina que pueda hacerse cargo de esa agenda. Yo creo en este proyecto y creo que hay muchos lugares distintos desde los cuales pelearlo. Yo, como docente, yo tengo que esto no es lo mismo que bajar línea, como cuando se dice no baja línea, o sea, los estudiantes con los cuales yo doy clases saben perfectamente en qué lugar estoy parada y desde ahí, digamos, discutimos, hablamos, damos clases, los escucho, nos escuchamos y para mí hay un lugar importantísimo en la universidad. En la universidad entran miles y miles de jóvenes de sectores medios y no y los sectores medios en plural, digo, de sectores, muchos primera generación de universitarios y muchos tercera y cuarta generación de universitarios y ahí hay mucho que debatir y dar y recibir, ¿no? Así que, digamos, hoy yo creo que mi lugar claramente es la universidad, ¿no? Pero no descartás la posibilidad de una incursión en la política. Pero nunca jamás ni lo imaginé yo, ni lo imaginaron mis compañeros y alguien nos tendría que decir, miren, ahí es que hay que estar ahora y tendría, o sea, es eso, pero no, digo, no está en el horizonte de lo, digamos, ¿no? Y realmente, digo, a veces esto digo, todos los compañeros de la facultad lo saben perfectamente porque lo hemos visto, ¿no? Hoy nosotros creemos que nuestro lugar es en la universidad, ¿no? Bueno, a ver, ¿otro? Y bueno, y me parece, este es Mauricio Macri. Bueno, a mí me parece, sí, creo que está claro, un personaje muy siniestro, ¿no? O sea, muy... no te vas con chiquita. No, pero un personaje muy, muy siniestro, un personaje que solo puede ser explicado su existencia en torno de todo lo que falta, como decía, como agenda, ¿no? Porque el neoliberalismo no se terminó el día que se fue Menem, ¿no? Y la derecha no se terminó ahí y por eso el sentido de dar la lucha. A mí me cierra más esta idea de lucha por su connotación militante, política, ¿no? Incluso a veces más que batalla, ¿no? Pero por eso militar, porque hay tipos como estos, contra tipos contra estos, que no son con nombres propios, por lo que representan, ¿no? O sea, porque representan los intereses de todos aquellos que han ido contra las mayorías históricamente, contra los postergados, contra los subalternos, contra los condenados. Ellos vivirían claramente en un país para muy pocos, ¿no? Y bueno, los que creemos que es necesario otro tipo de país, Macri yo creo que es no es la única, pero es una de las figuras claras que representa eso, que representa esto de la política, que representa la política desde esta cuestión, ¿no? O sea, tan como profesión para el servicio de la derecha, como esta vacía de contenidos. O sea, jamás alguien podría imaginarse la figura de Macri como un militante, por ejemplo, no. Los chicos que hicieron la remera con la imagen del Che, ¿viste? Y su cara. No vi eso, con la imagen del Che y él con barba y la típica gorra de la... Claro, bueno, pero eso es ese Che tomado por el mercado, despolitizado totalmente, deshistorizado, ¿no? Bueno, sí, tal vez ni siquiera es que lo han imaginado como militante, sino que tienen a ese Che de mercado, ¿no? O sea, hay tantos Che, ¿no? Bueno, la última. Sí. No, y en esto digo, hay una diferencia enorme entre estas dos figuras, ¿eh? Yo puedo decir que a mí no es el intendente que me convoca en términos de que me conmueve, pero por supuesto que hay una diferencia muy grande entre los dos, ¿no? Felipe Solá. ¿Qué figura? Bueno, a mí Felipe Solá siempre me pareció que... Felipe Solá es alguien que viene, su marca de clase me parece que también ha tenido que ver con su política, ¿no? Alguien que viene de sectores acomodados de la provincia de Buenos Aires, pero que tuvo un papel muy digno también en su despegar, ¿no? O sea, ¿te acordás de ese momento en la provincia? Y pudo hacerlo, digo, digno y valiente y que bueno, y que llegó hasta ahí, ¿no? A mí a veces siempre me parece que en este proceso en el
el que se va a ir profundizando. Yo creo, digo, a veces no sé si creo, espero, quiero, todas esas cosas juntas, ¿no? Y me siento comprometida a esto, que se vaya profundizando un proyecto político de ampliación de derechos, de un mundo para los cuales se les ha prohibido el mundo, ¿no? O sea, la vida. En ese proceso, bueno, va a haber algunos que acompañaron, hubo algunos que acompañaron un momento, otros que van a acompañar y otros que van a dejar, que hoy acompañan y que tal vez no estén, si esto se sigue profundizando, pero seguirán sumando unos nuevos, ¿no? O sea, en esto... Digo, yo creo que la figura de Felipe Solá para mí tiene que ver con eso. Estuvo en un momento y en un momento yo creo que tuvo una posición muy digna, pero bueno, no le dio para lo que seguía. Y tal vez haya ahí lo que Bourdieu diría, lo llamaría en términos del hábitus, ¿no? O sea, cierta posición, esta estructura con la cual se ha parado en el mundo que no le permitió ir más allá, ¿no? Incluso yo creo que hasta lo debe haber hecho de una manera... Por supuesto, pero yo no le tengo temor al cálculo. El cálculo es imprescindible para la política, ¿no? Pero también con una posición de que, bueno, de que no le dio para seguir ahí, ¿no? Bueno, Florencia, muchísimas gracias por visitarnos acá en QM, en Notas Verdaderas. No, muchas gracias por la invitación, ¿eh?